Primeramente yo sustituí a mi hermano Darío, que murió en el 2001. Se cumplen 20 años de la muerte de su hermano. Que si hoy se recuerda a Darío Gómez es por su labor legislativa, social y política. El arma con que matan a Darío estaba en la Policía Nacional. ¿Qué respuesta le dio su partido a ustedes como familia? No tuvimos ninguna respuesta. Ella corría peligro y me llamaban, fuimos a matarte anoche, porque la persona que está involucrada en este crimen es vaca sagrada de ese gobierno, y eso es obvio. Mis amigos de Al Tanto TV, gracias como siempre por el favor de su sintonía. Nos reencontramos en una entrega especial para conversar de un hecho que ha consternado a la ciudadanía y 20 años después no tenemos los autores intelectuales. Hablamos de la muerte del senador Darío Gómez y está con nosotros su hermana Celeste Gómez, quien ha sido senadora en 2 ocasiones en el Congreso Nacional por su provincia, Santiago Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, Celeste. Muchas gracias, Colombia, por invitarme a este programa, Al Tanto TV, un programa que tiene miles de seguidores. Así que muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, gracias. Hay que decir que Celeste Gómez no es solamente la hermana del senador asesinado. Celeste es psicóloga de profesión, es abogada, agrónomo, así que una mujer muy preparada que le tocó esta difícil coyuntura para llegar al Congreso Nacional, pero en el 2004, en el 2002, 2006, ¿verdad? Le tocó de nuevo 2002, 2004 y luego 2004 hasta el próximo periodo. Primeramente yo sustituí a mi hermano Darío, que murió en el 2001, y tuve ese corto periodo, luego fui electa del 2002 al 2006. Exacto, que ese cuando cambió el tema de lo congresual, que no coincidía con los presidentes en esa ocasión, ahora están todas juntas. Así es, así es. Bueno, Celeste, nosotros quisiéramos, además de conocerla, de saber cómo fue su tiempo en el Congreso, bajo la coyuntura que le tocó, a propósito de que al estreno de este programa, este día 14 de diciembre, cuando estamos estrenando, se cumplen 20 años de la muerte de su hermano. Para las generaciones que hoy consumen redes sociales, que ven nuestro canal de YouTube, que siguen nuestros programas en diferentes plataformas, quizás no recuerdan que hubo un senador asesinado de una manera cuando el sicariato no era quizás un tema común, senador por el partido que gobernaba. Yo creo que es histórico que asesinen un senador en la República Dominicana y del mismo partido que está gobernando. Así es importante, Colombia, que la nueva generación tenga conocimiento de lo que ha pasado en su país, diríamos de la historia, porque nunca antes y nunca más ha ocurrido un hecho tan horrendo de un senador de la República Dominicana, ni en la peor de las dictaduras de este país pudo haber pasado algo como asesinar un senador en sus funciones legislativas. Y de verdad que este fue un hecho que ustedes, los que son más jóvenes, han escuchado hablar de lo que pasó. Pero es interesante, es importante, y te agradezco que me invite, porque los jóvenes tienen que saber cómo ha ido marchando la justicia en la República Dominicana, las autoridades en general. Y qué bueno que hoy vamos a poder nosotras ampliar estos conocimientos. Empecemos, Celeste, con quién era el senador Darío Gómez. ¿Quién era, cómo era y qué coyuntura en particular vivía en el momento de este atentado? Okay. Pues Darío, bueno, primeramente era hijo de doña Delfina Martínez, nuestra madre, una mujer emprendedora, una mujer extraordinaria, con mucha capacidad, a pesar de haberse criado en una zona rural. Darío muere a los 46 años de edad, bastante joven. Darío inició su carrera política desde muy joven, desde los 25 años de edad. Aspiró varias veces a ser electo senador de la República por la provincia de Santiago Rodríguez. En las primeras 2 ocasiones no lo pudo lograr,
no obstante fue muy votado, pero por cosas de esas que ocurren en la política, no pudo ocupar la curul. Luego sí, ya tenía 2 periodos como senador de la República, y de verdad que si hoy se recuerda a Darío Gómez es por su labor legislativa, social y política, porque era un hombre con ideas muy propias, un hombre que defendía los intereses de los más desposeídos, defendía las causas que eran justas, y podíamos verlo en el Congreso, uno de los senadores más activos, más exponentes, más defensores del país y de su pueblo. Darío tenía, en el momento en que él muere, estaba debatiendo un proyecto de ley sobre lavado, narcotráfico y evasión de impuestos. Un proyecto que confrontaba muchos sectores de la República Dominicana, nacionales y también internacionales. Y esto hizo que Darío se ganara muchos adversarios. ¿Y él era consciente de esos intereses que estaba lastimando, o quizás se pudo haber evitado, digo yo, el rigor y la seguridad que debe tener un senador que está en proyectos tan delicados? ¿Usted cree que él quizás no fue consciente de eso? Sí, él sabía que estaba enfrentando sectores peligrosos, sectores malsanos, y él sabía que corría riesgos, pero los hombres que deciden defender causas, defender el país, pues generalmente no piensan tanto en lo que le puede pasar, sino los beneficios que esas ideas, si se logran llevar a la práctica, pueden producir a una mejor sociedad. Por eso hoy tenemos grandes hombres que dieron hasta la vida por sus ideas. Recordemos a los que saben, y vamos a dejarles saber a los que no, cómo se dio el atentado que dio al traste con la muerte del senador de Santiago Rodríguez, Darío Gómez. Fue en su casa, en casa de un amigo. Recuérdenos cómo fue. Darío estaba en el Congreso, en el Senado de la República, en la sesión ordinaria, y ese día se estaba conociendo precisamente el proyecto de ley de lavado, narcotráfico y evasores de impuestos. ¿Que él presentó? Sí, él lo presentó ese día, y ese día se aprobó. Luego va del Congreso a la casa, y de ahí llegó a visitar un amigo a la vivienda del amigo. Entonces ahí, cuando a eso de las 10:40 de la noche llegan esos sicarios a la marquesina de la casa donde ellos estaban sentados, y ahí es que le quitan la vida a Darío. Ellos llegan montados en motores, ¿cómo fue? Ellos llegaron en un carro, todos llegaron en un carro, y uno se quedó afuera, y 2 y 4 entraron dentro de la marquesina, y ahí le dieron un tiro que le cegó la vida al senador Darío Gómez. Un solo tiro, yo sí, creo en la femoral. Creo que leí que había uno encapuchado, o ellos llegaron todos presentando la cara. Había uno encapuchado, y los demás mostraron su rostro. Así es. Y cuando ellos se presentan en la vivienda, además del amigo y el senador, ¿quién más estaba? Estaba la esposa, estaba Alex, el chofer, estaba otro señor amigo de ambos que estaba de visita, estaba una hija de don Martín Durán, que era el dueño de la casa. Aproximadamente había como 9 personas ahí. ¿Y solo agredieron al senador? Solo agredieron al senador, así es. O sea que no es un supuesto atraco, no, porque ¿qué le quitaron? No, para nada. Darío tenía su reloj bastante caro, y no se lo quitaron, inclusive él le pasó la mano y no se llevaron el reloj. Obvio que no fue un atraco. Están todas las evidencias que el senador Darío Gómez fue mandado a matar. Fue una orden, y esa orden la cumplieron esos sicarios, yo diría de muy poca valía, muy poco. ¿Y todavía no se sabe quién dio la orden? No, todavía. Bueno. Pero ustedes no han hecho sus investigaciones como familia. Nosotros hemos recurrido a todos los organismos de investigación y seguridad de Estado, desde
el gobierno de Hipólito, que era el presidente, de ese tiempo, del partido del cual Darío era senador de la República, el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué respuesta le dio su partido a ustedes como familia? No tuvimos ninguna respuesta. Y si hoy día el autor intelectual, está normal en la calle o en su casa, es porque no hubo respuesta, no hubo interés. Hipólito como presidente, que le matan a un senador de su partido, ¿cuál fue su posición? La posición del presidente fue ninguna. Es obvio que no, ninguna reacción que ayudara o pudiera inducir a esclarecer ese crimen. Nosotros como familia lo visitamos por más de una ocasión para pedirle que colaborara como presidente de la República con que se pudiera llegar a esclarecer el crimen y que los autores o el autor intelectual de ese crimen pudiera ir a la justicia, pudiera ir a la cárcel. Y nosotros no recibimos ningún tipo de apoyo. Pero Celeste, los presidentes y el Senado, que es uno de los, el principal que compone el poder legislativo, el principal poder del Estado, tienen organismos de inteligencia, tienen cooperación con agencias internacionales. ¿Cómo un presidente en ejercicio que le matan a un senador de su partido, usted dice que no da ninguna respuesta? ¿Cómo es eso? Nosotros le propusimos contratar a los organismos internacionales, inclusive nos reunimos con ellos y le dimos la autorización como familia. Pero luego eso se estancó porque el DNI tenía también que lógico que colaborar. Que colaborar, y entonces al estar indispuesto a que ese crimen se esclareciera, porque la persona que está involucrada en este crimen es vaca sagrada de ese gobierno, y eso es obvio, porque nosotros como familia... Pero ustedes tienen un perfil, perfil, ¿usted señala a alguien? Fíjate que nosotros como familia preferimos que el caso se abra, y yo voy a aprovechar esta oportunidad para yo no estar señalando, y que sea la justicia en la persona de Miriam Germán, que está ahora como Procuradora General de la República, que sea la justicia la que pueda presentar al país, a la ciudadanía, el nombre y el apellido de esa persona que ordenó mandar a matar al senador Darío Gómez. Que ustedes tienen sus evidencias y sus hallazgos. Sí, nosotros hemos aportado muchas evidencias a las autoridades, a los organismos que tienen la responsabilidad de decirle a ustedes, los jóvenes de esta generación, después de 20 años, ¿quién mandó a matar al senador Darío Gómez? Porque así ustedes tienen esperanza de vivir en un mejor país. Y yo voy a aprovechar esta ocasión para hacer un llamado al presidente Luis Abinader. Presidente Luis Abinader, ayer su madre habló con mi madre, doña Delfina, porque de madre a madre se siente qué tanto duele el corazón a una madre, cuánto desvelo ha producido perder a su hijo de manera así, o sea, mandar a matarlo. Voy a aprovechar para pedir al presidente de la República, a la Procuradora General Miriam Germán, que se casen con la gloria de esclarecer este crimen. Las evidencias están ahí. Nosotros como familia estamos dispuestos a aportar. ¿Qué procedimiento ustedes han hecho cuando usted dice que se abre el caso de nuevo y que sea la justicia que señale? ¿Ustedes técnicamente han hecho algún tipo de acercamiento para poner de nuevo el expediente sobre la mesa? Sí, nosotros estamos en esa disposición y lo hemos estado siempre para que el caso se mantenga vigente. Pero esas evidencias que ustedes tienen, ¿a quién se la han presentado en estos 20 años? A todas las autoridades. Y no la hacen presentamos nada. A la Procuraduría General de la República, al presidente. ¿Quién era el procurador general en ese año? Al presidente, a Leonel Bello Rosa, al presidente Leonel Fernández, a Danilo Medina. Hemos ido, cada vez que hay un nuevo presidente, hemos ido como familia a plantearle la situación. Y se han dado algunos pasos. En el gobierno de Leonel se dieron unos pasos, pero no se ha completado todavía. Y por eso ahora queremos nosotros tener esa cita con el presidente Luis Abinader para nosotros exponerle todos los conocimientos que tenemos y las informaciones y las evidencias a los fines de que el presidente se pueda interesar
por este caso. Hay que recordar que los agresores fueron encontrados días después. Respondían por los nombres, o responden, usted me actualizará: Carlos Jerónimo Alfonseca, Carlos Collares, Ernesto Antonio Meléndez el Chino, Pedro Urbano Piña, Kelvin, Ramón Antonio Rosario el Gringo y Domingo Daniel Minaya el Mago. ¿Qué fue de estos 5 hombres? Así es. Bueno, qué importante esta pregunta, porque en el mes de febrero, Darío muere en diciembre. Yo me apersono a la Procuraduría General de la República, donde el director de prisiones, y yo le planteo que yo tengo informaciones de que a Carlos Collar lo van a matar. A las 11 de la mañana estuve yo ahí con él, y ya a las 7 de la noche, 7:15, ya han matado con arma blanca a Carlos Collar. ¿En la cárcel? En la cárcel, o sea, lo sacaron para que lo mataran. Porque Carlos Collar era la persona clave que tenía las informaciones de quién mandó a matar a Darío Gómez. Esa es una evidencia. ¿Y a usted le llegó la información Sí. de que lo iban a asesinar para Sí, que no hable? para que no hable. Porque estaban en peligro. Porque él ya iba a hablar, inclusive con nosotros como familia. Y no le dio tiempo. Ves cómo Carlos Collar hace también una entrevista en César Medina, y cómo Carlos Collar también lo matan en la Rotonda de Santiago porque habló y delató cómo se organizó el crimen del senador Darío Gómez. Pero ¿cómo así en la Rotonda de Santiago? ¿No estaba preso? Carlos Eber es uno y Carlos Collar es otro. Carlos Eber es aquel señor que dio una entrevista pero a César Medina. No está en la lista de estos 5. ¿Cuál era ese? Ese fue un sicario que lo contrataron en principio para que él ejecutara el crimen. Oh, es que había otros intentos. Carlos Eber. Había otros intentos hasta que se logró. Exacto, sí, porque a Darío también le explotaron una goma, el próximo Bonao. O sea, él había tenido atentado anteriormente. Atentados, pero muy sutiles. Explotar la goma de un vehículo nuevo, seguirlo y esas cosas. Wow. Pero ¿Y él no tenía entonces seguridad extra sabiéndose perseguido, Celeste? No tenía esa noche. Esa noche todo el mundo lo dejó solo. Cuando usted dice esa noche todo el mundo lo dejó solo, también se dice que hubo colaboración interna, porque como tenían todos los códigos de dónde estaba, cómo se movió, de su cuerpo de colaboradores, ¿no fueron investigados? Porque ¿por qué llegan a esa casa? No fueron investigados. ¿Y por qué no? Ni siquiera su chofer, que esa noche no quiso ir con él, porque el que le dieron el tiro que estaba ahí no era su chofer. ¿Y murió también esa persona? No, el que está vivo. Entonces, ese chofer, ¿quién era el chofer de él en ese momento? El señor Carlos era el chofer del momento, pero él no estuvo ¿Y no fue investigado? No. ¿Y quién tuvo el rigor de la investigación de este asesinato? ¿A cargo de quién estaba? El juez Solís. El juez Solís. No, ese es el juez, pero a nivel de fiscal, de fiscalía, ¿quién fue quien instrumentó el caso? Mira, que ahora no recuerdo. Ahora mismo no recuerdo quién fue el fiscal. Pero de todas maneras no hubo voluntad. Porque si el Ministerio Público no hace ese levantamiento, yo nada más tengo un año estudiando Derecho, no sé mucho de eso, pero yo entiendo que había que investigar hasta el dueño de la casa, lamentablemente. Sí, no hubo voluntad. No se investigó a nadie. Incluso había una hija que había que investigar, a que salió al colmado a comprar cuando los delincuentes entran a asesinarlo. Una hija del dueño de la casa. Del dueño de la casa. Y tampoco se investigó. O sea, ¿y a quién fue que se investigó? ¿Cómo quedan con estos sicarios? No dieron con ellos, ni investigaron a nadie. Lo fueron a buscar a un lugar donde lo tenían todos, en un colmado. ¿Cómo así que lo tenían? Lo tenían ahí todos juntos y lo fueron a buscar para presentarlo. ¿Quién lo tenía? ¿Pero cómo así? Bueno, mira, este crimen realmente, el arma con que matan a Darío Gómez, esa es otra evidencia. Cuando ya se tiene el cuerpo del delito, el arma con que lo asesinan, usted comienza a estudiar Derecho ahora, pero sin ser abogada, puedes entender que si tú tienes el arma, vamos a ver a quién pertenece el arma. Lógico. El arma con que matan a Darío estaba en la Policía Nacional, que la habían quitado en una redada a un señor, por cierto, muy serio. O sea y cuando él va a recoger su arma, antes de matar a Darío, como 3 días antes, le dicen, vuelve el miércoles que el arma no está aquí, el arma hay que ir a buscar a San Cristóbal. Cuando él ve el periódico que fue con su arma que lo mataron, el señor se puso la mano en la cabeza.
Entonces, ¿qué indica eso? Que de dentro de la policía, y yo le estoy diciendo porque son 20 años y no me pueden tocar, porque la cobertura de Dios me arropa y no me pueden tocar, y por justicia yo sé que mi Padre me va a proteger. Amén. Cuando lo matan, ¿sabe lo que pasó con el arma? El arma se la entregaron a su dueño de nuevo, como que no pasó nada con esa arma. Y tuvimos nosotros que volver a gestionar con las autoridades del momento, con Interior y Policía, para ir a buscar el arma, donde el señor con su permiso renovado y todo. Pero eso es obvio que es que al senador salió lo mandaron de la a matar. policía el arma. Sí, porque hay un general que organizó el crimen. ¿Y quién era el jefe de la policía en ese momento? El jefe de la policía era Pedro Candelier. Pedro de Jesús Candelier. Sí. Pero ¿cómo? Pero ese no es el general que usted dice que organizó. No fue él, no fue el jefe de la policía. Pero un general que pertenecía a la policía en ese momento. Que tenía funciones importantes en la policía. Tan importante, no era el jefe de la policía del momento, pero muy importante. Pero dígame el nombre. Pero eso está ahí. Vea la entrevista de Carlos Eber. Bencosme Candelier. Carlos Eber lo involucró. Que era general, no sabemos. Jefe de investigación. Jefe de investigación. ¿Y está vivo ese señor? Sí, está vivo, pero no está activo. ¿Y no se le hizo una investigación a Bencosme Candelier? En principio, pero luego fue excluido del expediente. Aunque este hombre dice Sí, que lo trató de contratar. Sí, exacto. Y lo mandaron a sacar del expediente. ¿Y este hombre es familia de Pedro de Jesús Candelier? Sí, son primos, pero una cosa no vincula a la otra, necesariamente. Entiendo. Entonces, explíqueme esto, Celeste, que lo tenían en un colmado, porque ahora que yo estoy más perdida. ¿Cómo así que lo tenían? Bueno, que eso o sea, ellos se fueron de ahí, se escaparon, nadie lo persiguió. ¿Y cómo dieron con ellos un colmado? Eso es delincuente, porque la persona que lo contrató sabe dónde estaban. Pero además, ¿no habían de ellos de que presos, que lo sacaron como para ejecutar eso, que estaban cumpliendo condena? No. Hay una versión así, que supuestamente los sicarios... No, ellos no estaban presos, ellos estaban en la calle. Porque ellos tenían varios delitos. Había delitos que ya estaban en la calle y otros delitos que no había cumplido, pero por el más simple los sacaron de la cárcel mediante procesos judiciales. Ellos estaban en la calle, no los sacaron a matarlo, no. Sí, eso es un mito, porque sí yo había oído que eran gente que estaban porque presos. tienen unos expedientes de que debían estar presos y ya no lo estaban, ya habían salido. Sin cumplir necesariamente esa condena. ¿Y cómo usted le consta que no lo sacaron para matarlo a su hermano? Porque investigamos que ellos tenían orden de libertad antes de eso. Tiempo antes. Sí. Entonces el que lo contrató sabía que estaba en un colmado. ¿Y cómo lo entregan? El que lo contrató sabía dónde lo tenía. Lo entregó el jefe de investigaciones de la Policía Nacional. Bencosme Candelier. Sí, la policía fue que lo buscó. ¿Y por qué usted cree que lo entrega? ¿No era más fácil dejarlo suelto? ¿Por qué la policía se autoincriminaría en este caso? Para poder inculpar y acusar a ese grupito y salir del caso rápido. Había que encontrar culpable. Como decimos allá en el campo mío, sancochado el caso, se salió de eso y ya están ahí. Había que buscar a alguien para tener ahí. Estos 5 hombres son entregados, acusados y procesados. Sí. En el caso de Collares, cuando iba a hablar con ustedes, lo asesinan. ¿Qué pasó con los otros 4? El mago murió por enfermedad. ¿En la cárcel? Sí, los demás están en la cárcel, pero no saben, no tienen el hilo ni quién dio el mandato, porque quien lo contrató a ellos fue Carlos Collar, y quien contrató a Carlos Collar entonces fue otra persona. ¿Y Carlos Collares no le dijo a ellos? No le dijo. Aparentemente no le dijo, porque las informaciones no han podido fluir. ¿Y cuántos años fueron condenados? A 30 años. Fueron condenados esos 5 angelitos que nadie los mandó. Así es. Que nadie los mandó, que ellos andaban robando y no andaban robando. Ellos fueron a cumplir una orden de asesinar al senador Darío Gómez Martínez, porque ya el mago había merodeado en el Senado, había merodeado en Santiago Rodríguez y lo habían visto en el ascensor, lo habían visto. Wow, y eso se supo después que lo asesinaron, que después coligieron que esa persona, así es. Ese fue el que murió por enfermedad. Ese fue el que murió por enfermedad. Y ese nunca dijo, Celeste.
No, nunca dijo, porque aparentemente había un cabeza que era Carlos Collar, que era el que organizó el grupo, porque las informaciones no necesariamente llegaron a los 5. Celeste, ¿quién te manda? ¿Qué mella podría ser un senador con un proyecto en el Senado, sea de ley de contra narcotráfico, como sea, para movilizar un operativo así, algo nunca visto antes ni ahora? Bueno, realmente el proyecto es bastante contundente. Por eso ahora en este tiempo vemos cómo se está atacando, es por esa ley que se está atacando el lavado de activos. ¿Esa ley sí llegó a pasar? Sí llegó a pasar, esa ley está vigente. La ley del senador llegó a Darío pasar. Gómez. Usted, por ejemplo, cuando usted, y aquí ya vamos a hablar, aunque retomemos luego porque uno viendo shows de televisión y eso, uno dirá, pero oye, eso estaba fácil de resolver. Sí, porque está muy fácil. Entonces, está muy fácil. Pero para usted como mujer, no sé cuál es su estructura familiar, ¿cómo le llega la condición de tener que tomar el puesto de su hermano? ¿Y cómo fue para usted y su seguridad? Porque si esa ley era el objeto y usted siguió como senadora impulsando esa ley, ¿cómo usted ya con lo que pasó, si se protegió o no se protegió o tuvo algún atentado? ¿Cómo fue? Fíjate, yo tengo 4 hijos, gracias al Señor, y ellos también pasaron muchos momentos difíciles después del asesinato de Darío, porque al yo estar dando el frente a esclarecer el crimen y esos sectores comenzar a mirarme con esos ojos, yo diría, no de amor, ¿verdad? Entonces eso provocó que yo tuviera que tener una gran cantidad de hombres cuidándome, de seguridad, porque mi vida corría peligro. Mi vida corría peligro y me llamaban, fuimos a matarte anoche, no te pudimos matar. ¿La llamaban a su teléfono? Sí, a mi teléfono y muchísimas acciones que era obvio que me estaban siguiendo. Me mandaron a callar, que dejara eso, que me callara, que mi vida corría peligro. Los senadores que estaban tratando de ayudar a llegar a la verdad y esclarecer el crimen, que todavía hoy está oscuro, que no se sabe, a ellos lo mandaron a callar. Deja eso así, que no te conviene, evítate problemas. ¿Y se callaron? Sí, se tuvieron que callar. Se tuvieron que callar. Se callaron. Los hijos míos, cuando se juntaban con hijos en este caso, por ejemplo, de un general, le dice, diga, su hija no la deje juntar con los hijos de la senadora, que ellos están en peligro por la muerte del tío. Wow. O sea, como afectó directamente también el círculo social y el desarrollo de compartir. Sí, así es. No podíamos ir a ningún lugar porque por donde quiera había una amenaza. ¿Y esas llamadas fueron después o antes de capturar estos 5 sicarios? Aún después, mucho tiempo después, continuó siempre. Wow. Así es. O sea, ¿y no dejó hijos el senador? Sí, dejó 6 hijos. Sí. ¿Y en el caso de sus hijos, no recibieron ellos amenazas? No, ¿Todo se volcó hacia usted? Todo se volcó hacia mí porque yo era la que insistía en esclarecer el crimen. Yo era la que llevaba la vocería de la familia, la que tenía la autoridad como senadora de la República. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Éramos 6 y quedamos 5. Así es. ¿Por qué fue Celeste la elegida para ocupar el cargo de senadora? Sí, bueno, buena pregunta. Yo soy política activa de mi partido. Trabajé con Darío toda la vida. ¿Y cuál es su partido, Celeste? Bueno, aún yo estoy en el PRD todavía. ¿Usted sigue en ese partido que dice que no le dio una respuesta? Estoy ahí todavía, sí. Porque un partido no es una persona, ni es un presidente. Un partido son ideas. Bueno, entonces al yo estar siempre con mi hermano trabajando la política, activa, su asistente político en la provincia, bueno, yo diría como una columna de todo lo que fue su trayectoria política, yo tenía un vínculo muy estrecho con la gente. O sea, yo era como la cara del senador Darío Gómez en la provincia. Tú sabes que él tenía varios centros de asistencia social, se enfocó mucho en la salud.
el centro quirúrgico donde se operaban cientos y cientos de personas, mujeres. 20 años atrás no era cómodo conseguir una cirugía, entonces él tuvo esa visión y ese interés de ayudar a que la gente pudiera resolver los problemas de salud. ¿Cuál era su profesión? Él era abogado, pero él parecía médico. Sí, tenía un centro odontológico también de servicio. Y toda esa labor social, política, humanitaria que Darío emprendía, yo era que la ejecutaba. Eso hizo que yo me ganara una simpatía con los ciudadanos de Santiago Rodríguez. Inclusive cuando Darío muere, yo tuve oposición para no ocupar la curul. O sea, el partido no quería, pienso que porque yo iba como, este legado yo era que lo seguía de Darío, un hombre controversial, un hombre con ideas propias, un hombre que no se dejaba doblar. Y me hicieron las encuestas me daban 90, 92 y no pudieron. Entonces luego sí me lanzaron un candidato fuerte, ¿Dentro del mismo partido? Sí, gobernación, autoridades de aquí, secretario de Estado, todo en contra. Y todo el apoyo para mi candidato que fuimos a la competencia interna. Eso es ya en el 2002, para usted ir a su candidatura. En el mismo 2001 comenzamos la campaña interna. Y aún así yo le gané, con muchos votos. O sea, porque el pueblo decía que era yo, el pueblo entendía que yo tenía un trabajo. ¿Y usted sigue en ese partido, Celeste, entonces? Realmente yo ahora estoy en la iglesia con mi esposo que me acompaña. Pero a nivel nunca se fue. Usted sabe que ahora se usa mucho que la gente brinca de partido. Mi amiga Hanoi, que se fue del PLD para la fuerza, de la fuerza se fue ahora para el PRM. Ahora yo estoy en el Partido de Jesucristo hace muchos años. Pero usted nunca se fue, eso es algo que pero eso es algo que hay que destacar y aplaudir, que usted no... Yo tuve una posición... el transfugismo, nunca lo hizo. Tú sabes que el PRD tuvo un tiempo de alianza, sí. ¿Lo sabes? ¿Recuerdas? Sí, claro. Alianza. En ese tiempo yo tuve una posición gubernamental, estuve en migración, pero aún... Como aliada. Exacto, aún permanezco en el partido ahí. Wow. Sí. Entonces, vamos a hablar de su tiempo como senadora. Después que le toca pasar esta ley, ¿esa ley de qué año? La ley de... 2001, ya estaba, cuando Darío murió estaba aprobada. Ya esa ley estaba aprobada cuando Darío murió. ¿Cómo fue el tiempo de Celeste y cuándo cesan las amenazas? ¿Cuáles son quizás proyectos, ideas que dejó Darío Gómez en carpeta, ideas propias suyas? ¿Cómo fue ese tiempo como senador en un tiempo que no había muchas senadoras, ¿verdad? No, ¿cuántas senadoras había? Habíamos 3. Ginette, Melania Salvador y yo, en ese periodo. ¿Y cómo la trataron sus compañeros, colegas en el Senado en ese tiempo? Excelente. Como una hermana, yo me sentí muy apoyada, muy amada por ellos. Y yo llegué en un momento muy difícil al Congreso, quizá de los peores que he podido vivir, porque el asesinato de Darío produjo dolor, porque fue algo así tan de repente. Nunca imaginamos que él se iba. Él me decía, tú vas al Senado y yo voy al Palacio. Pero yo siempre creí que cuando yo fuera al Senado yo iba a ir con Darío a mi lado, las asesorías, las orientaciones, el apoyo. Pero Dios es bueno. El Señor cuando te pone en una posición te respalda. Y gracias al Señor yo hice una buena labor legislativa, inclusive yo llegué a ser secretaria del bufé directivo del Congreso, donde un secretario tiene la responsabilidad de poder manejar, estudiar, leer todos los proyectos que se aprueban en el Congreso. Pasan por la mano del secretario, luego va el presidente, para ya la firma final. Y cuando él le decía a Celeste, tú vas al Senado y yo voy al Palacio, ¿a qué aspiraba Darío? Aspiraba a presidente de la República Dominicana. El senador Darío Gómez aspiraba a presidente de la República Dominicana. Tenía un sticker que decía, este hombre trabaja para ti, para el país. Wow. Y a eso se refería. ¿Y él dejó saber esas aspiraciones? No, todavía no le dieron tiempo, le cegaron la vida. Era muy joven, 46 años. Sí, así es. Muy así es, joven. 46 años. ¿Cómo se repuso a la familia, su madre, que aún vive? ¿Cómo fue convivir no solo con la pérdida de un hijo y con la otra amenazada? ¿Cómo fue la vida de la familia? Mi mamá dice, ahora a los 20 años
de desvelo, sin dormir, 20 años de dolor, 20 años de impotencia, 20 años sin ver justicia, 20 años sin Darío, 20 años de saber que están en la calle o está en la calle el que ordenó matar a Darío Gómez. Y eso hace que mi mamá haya tenido dolor, sufrimiento, como toda madre. Dios ha sido bueno, que le ha pasado bálsamo a mi mamá por su corazón, a mi mamá doña Delfina. Y hoy mi mamá está estable con la gracia de Dios, esperando, como dice mi mamá, seguimos esperando que todavía podamos ver en la cárcel el que mandó a matar a Darío Gómez. ¿Cómo ha sido para los hijos de Darío? ¿Quién ha velado? El tema económico, el tema de crianza, me imagino que pequeños todos. Los hijos de Darío estaban pequeños, Lisette la más grande, pero quedaron con su madre. ¿Y ellos entendieron lo que pasó? ¿O todavía? Porque los niños viven las cosas de manera diferente a los adultos, a los padres, a los hermanos. A veces no entienden la dimensión y cuando vienen a crecer ya se acostumbraron. Sí. Ellos han ido manejándose en cuanto a la ausencia de su padre, gracias a Dios. Terminaron los estudios, ya son profesionales. Y han podido llevar una vida, gracias al Señor, diríamos, sana, en medio de ese dolor que le arropó a tan temprana edad, como le pasó a ellos. Celeste, cuando usted dice quién ordenó, ¿usted cree que solo una persona está detrás de un hecho como este? ¿Alguien ordenó, pero, sí, pero ese alguien tenía otros intereses? Sí, tenía otras personas? Tenía otros intereses. Así es. Lo que pasa es que en el caso de Darío, como era un hombre tan controversial y era un hombre con estas ideas en defensa de las cosas, diríamos de la corrupción o de las cosas que no estaban en orden, pues es obvio que se entreteja una serie de coordenadas, que si por aquí, que si por allí, pero luego el tiempo va pasando y uno va haciendo un hilo del crimen. Y entonces sí, ya uno tiene un poco más o tenemos ya toda la seguridad cómo se planeó este crimen, quién lo planeó, quién lo organizó. Y se lo dijimos a Leonel Fernández, y se lo dijimos a Danilo Medina, y se lo dijimos a Hipólito. Y ahora se lo vamos a decir al presidente Luis Abinader. Como ahora la justicia ha dado un giro, las esperanzas no se pierden. Miriam Germán está ahí, una mujer bastante correcta en las investigaciones. Yo pienso que sí, que le conviene a esta gestión casarse con esta gloria de llevar a la cárcel quien ordenó mandar a matar a Darío Gómez. Insisto en el quién. ¿Quién es una sola persona? ¿Qué sectores ustedes tienen identificado? Un militar solo, ¿qué tanto puede afectar un senador, una ley que quiera proponer a un general? O sea, ¿quiénes? ¿Qué sectores? Bueno, ¿qué representa? Lo que pasa es que Darío afectaba a muchos sectores, pero entre esa cantidad de sectores que Darío afectaba, le tocó a una persona, por razones que ella lo entendió, que debía eliminarlo de la tierra, y lo mandó a matar, y lo mataron hace 20 años. Ese crimen no fue fortuito, ese crimen no fue que salieron a robarle a Darío Gómez. ¿Y el sicariato no era popular en No, ese tiempo? No había sicariato. ¿Cómo fue la relación suya? Que usted dice, yo era la columna vertebral y que daba la cara en todos los operativos, en todo lo que fue la carrera política. Por ende, usted se relacionaba con el equipo del senador. Usted no les reclamó al equipo, al chofer que no fue, los asistentes, las personas de su entorno. O sea, ustedes como familia no hicieron también un enfrentamiento. Bueno, realmente hay parte de esa gente que yo no le he vuelto a ver más. Nunca más. O sea, porque Darío lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Inclusive Darío se desangró en el lugar de los hechos por falta de auxilio. ¿Y no había gente ahí? Había mucha gente y lo dejaron morir. ¿Pero cómo va a ser? Darío se desangró. ¿Cómo fueron esas horas del evento? Yo no estaba, pero las horas fueron que él le dieron el tiro en la femoral, obvio que se iba a desangrar,
y no se le dio primeros auxilios ni siquiera para taparle el orificio, para que no se desangrara. Pero ¿cómo así? Así Pero ¿y la gente que estaba ahí? Nada hizo. Porque el chofer que andaba con él, que le dieron el tiro también, ¿quedó incapacitado? Sí, quedó incapacitado. Y él andaba solo con esa persona. Y la esposa andaba. La esposa del senador. Sí. ¿Y qué hizo la esposa? Tengo entendido que no hizo acción, no realizó ninguna acción. Porque está bien que no había 911, pero se puede llamar a una ambulancia. Sí. Realmente Darío lo mandaron a matar y también lo dejaron morir. Así dicen los médicos. ¿Cuánto tiempo después que él llega a una clínica? Bueno, pienso que quizás 45 minutos o más. Estando en la capital. Sí, porque eso sucedió aquí en la capital. Llega Salvador Holguín y su hijo, que estaban bastante distantes del lugar donde él murió, es que lo llevan a una clínica. Porque Salvador Holguín, el periodista, trabajaba con el senador. Sí, trabajaba con él. Entonces es quien va a rescatarlo. Exacto, que lo pudieron llamar por teléfono. Estaba muy distante. Que lo pudieron llamar por teléfono. ¿Quién lo llamó? No sé quién lo llamó. El senador perdió el conocimiento. El conocimiento. Sí. Lo perdió. Primero estaba vivo y decía no me dejen morir, no puedo respirar. No había vehículo ahí, ¿por qué no arrancaban en un vehículo? Había muchos vehículos. ¿Por qué no arrancaban? El vehículo de él estaba ahí, todo el que estaba era chofer. ¿Por qué no arrancaban en un vehículo? Eso yo me pregunto, ¿por qué no arrancaban en un vehículo? Sí, es que todo esto estaba planeado. Yo estoy indignada. Yo no me imagino cómo han sido para ustedes como familia. Muy la difícil, impotencia que yo siento. Muy difícil, porque es que todo evidencia que había un plan, todo evidencia. En contubernio, porque Todo evidencia, donde hay 8 personas y nadie se inmuta, nadie hace nada. Porque alguien se puede Tenían miedo de que los matones estaban afuera esperando gente para seguir matando. O sea, porque cuando ellos hicieron el acto se fueron. Se fueron de una vez. ¿Cómo le llega un tiro al chofer? La única 2 personas que agredieron fue al senador y a su chofer. Sí. Su chofer quiso defenderlo quizás, esa persona que estaba manejando ese día. El chofer se le pegó el tiro porque estaba sentado ahí también. Le alcanzó el tiro. ¿Fue un solo tiro que se tiró? Bueno, a mi hermano uno, el chofer otro. 2 disparos. 2. Específico en la femoral. Así es. Wow, Dios mío, de película. Hay que hacer una película. Pero no se ha hecho nada para esclarecer ese crimen, nada. ¿Y a esas 8 gente que estaban ahí no la investigaron? No. Pero ustedes no podían constituirse en parte civil o como se llame. Nosotros no constituimos en parte civil, pero es que las autoridades tenían mandato de que no. Cada vez que se llevaba al expediente una persona importante en el crimen, lo mandaban a excluir del expediente. Iba una vez y ya la segunda audiencia no estaba en el expediente. Recordar, Celeste, que en el tiempo del asesinato del senador Darío Gómez, 2001, presidente Hipólito Mejía, procurador general de la República, Virgilio Bello Rosa, y el fiscal general era Maximín Aristi. En el caso de la Procuraduría, con el fiscal Maximín Aristi a la cabeza, ellos son los responsables de llevar este caso como se llevó. Ustedes quien trató el caso fue un subalterno, me imagino, que no fue el mismo Maximín Aristi, y ustedes fueron con sus pruebas y presentaban gente y se lo sacaban del expediente. ¿Eso cuánto tiempo pasó hasta que llegó una condena? ¿Ustedes se la pasaron en eso? ¿Cuánto tiempo? No, la condena llegó rápido. ¿Para salir de eso? En meses llegó la condena para salir de eso. Eso no hubo que hacer ni siquiera postular con los abogados, porque todo estaba organizado, todo estaba listo. ¿Y quién eran los abogados de ustedes? Nosotros teníamos de la Mota, al doctor Rosario. E insistían ellos presentando testigos y presentando vinculados. Sí, presentamos los testigos, trajimos los testigos de la provincia que lo habían visto. ¿Y la gente que tuvo a la noche del asesinato no fueron a testificar? Ellos nunca. Ellos no lo citaron. ¿Y quién eran los testigos oculares entonces? Porque en los juicios tienen que haber los testigos oculares. Es que ese expediente prácticamente como decimos, lo sancocharon rápido. Pero usted me está relajando. Y nosotros hemos luchado mucho. Mi mamá, doña Delfina, dice, no hemos ido al cielo, porque no hemos podido ir al cielo.
Pero hemos hecho de todo, hemos visitado hasta la embajada de Estados Unidos en el momento, el DNI, los presidentes desde ese tiempo hasta ahora, y hemos luchado. En la policía no, porque juez y parte, ¿qué íbamos a lograr? ¿Cómo? ¿Los testigos del evento nunca fueron citados? No. ¿Y están vivos toda esa gente? Ya murió, el señor de la casa murió, pero los demás están vivos. ¿Y usted cree que se puede celebrar un juicio de nuevo? ¿Cómo eso de que en la ley no se puede juzgar un crimen 2 veces? ¿Cómo es? Bueno, se puede reabrir, si aparecen evidencias y hay interés, se puede crear un mecanismo legal jurídico con una acusación. Con una acusación se puede. Porque ya ellos están condenados, los 5 sicarios. Pero si aparece, como está ahí, un nuevo ingrediente válido. Usted sabe que ellos se salvaron porque no había redes sociales. Sí, porque si eso pasa ahora, si la justicia no lo condena, lo condenamos nosotros. Así es. Y hablando de eso, de la condena social, ¿no recibieron ustedes socialmente? Porque aquí, quizá de los pocos países que te matan 2 veces. A ti te matan un familiar, a ti te pasa una desgracia y además de que estás pasando tu desgracia, la gente empieza a cuestionar, a juzgar, a señalar. No señalaron que si el senador estaba involucrado en procesos oscuros, que si él tenía enemigos de negocios oscuros. ¿No dijeron cosas así? No. No surgió ninguna información o comentario que tuvieran ese tipo de contenido. Y el papel de la prensa, ya que usted no tuvo eco en su partido, y a nivel de justicia, porque todo estaba en manos de un mismo partido que era el que estaba gobernando, que por cierto parece que sus peores enemigos ustedes lo tenían adentro. Así es. A nivel de opinión pública, ¿no recibieron eco lo que ustedes decían que fue sicariato? ¿No hubo quizá voces que estuvieran acompañándolo a ustedes para exigir esta justicia? Sí, un grupo de senadores se aliaron con nosotros y llegaron a denunciar con nombre y apellido. Y esos senadores lo mandaron a callar. Lo amenazaron con nombre y apellido. Ellos denunciaron. César Augusto Matías, Mario Torres, Enrique López, esos fueron de los que hablaron verbal por los medios. Pero es que todo estaba en contra, era cállense, y eso es así, eso es así. Pero el gobierno de Hipólito acabó en el 2004. Ustedes no pudieron ahí, cuando vino el gobierno de Leonel, hacer algo. Inmediatamente nos apersonamos al presidente Leonel Fernández. Y él nos dio un primer paso. Nos ayudó, comenzó, pero no terminó el proceso. ¿Y en qué consistió ese paso? Bueno, en destituir a una persona que había que destituir para irle quitando ese poder que tenía. ¿Al general? Una persona de la policía, sí. Así es. Luego hablamos con Danilo para continuar con el proceso. Pero en esos 8 años de Leonel no pasó nada a nivel de justicia. No pasó nada. No pasó nada porque no lo logramos. No logramos. Bueno, ¿qué usted quiere, Celeste Gómez, 20 años después? Le agradezco que haya venido a nuestros estudios, sí. Que la gente que no conoce el caso, que parece de película, una cosa absurda, una cosa ridícula, esto que usted está diciendo no me cabe en la cabeza. ¿Qué usted quiere 20 años después? ¿Qué usted busca? Sí, Colombia. Yo busco, y la familia de Darío Gómez, el senador que le mandaron a quitar la vida, que lo mandaron a asesinar, como familia nosotros seguimos esperando que la justicia dominicana, que el presidente Luis Abinader, que Miriam Germán se interesen por este caso y que podamos ver en la cárcel el que ordenó mandar a asesinar a nuestro inolvidable senador Darío Gómez. Eso queremos, justicia en la tierra, porque sabemos que en el cielo el Señor sí que hace justicia verdadera, pero ahora se puede, estamos en un tiempo que la justicia actual puede esclarecer este crimen. Estamos esperando, hay una sociedad, hay un pueblo, hay una familia que quiere escuchar quién mandó a matar al senador Darío Gómez Martínez. ¿Quién lo mandó a matar? No son esos que están en la cárcel sencillamente. Esos fueron unos muchachitos demandados que lo buscaron, lo mandaron y entonces lo llevaron a la cárcel para poder hacer creer a la familia y al país que ahí estaban los asesinos de Darío Gómez. Pero no, las evidencias están ahí. La justicia tiene
evidencia, material, información. Y las autoridades también. ¿Qué no sabe un presidente? ¿Qué no sabe un presidente? Aquí hay crímenes que se sabe ya a los 10 días, se tiene información. Pero el presidente de entonces nunca supo. Él sí sabe, él sabe, él sabe. Estoy segura que él sabe. Los presidentes están informados, muy bien informados. Se lo llevan de una vez el informe. Bueno, Celeste, quiero, ¿verdad?, desearle que pueda encontrar esa justicia que usted busca. Gracias, que Colombia. Nuestro medio sirva de plataforma para dar a conocer este hecho que quedó impune y que ojalá este llamado que usted le hace a Miriam Germán Brito, dentro de tantas cosas que ella está ocupada, ¿verdad?, que ella pudiera sacar también un tiempo para considerar reabrir esta investigación. Y ojalá que, como estamos en el tiempo de la transparencia, como estamos en la era de Acuario, como estamos donde todo se sabe, ojalá que en la transparencia y en la luz de este tiempo en el que vivimos salga también a la luz eso. Yo no pierdo las esperanzas. Sí, seguimos esperando, tenemos fe, tenemos esperanza, que vamos a ver un día pronto, un día antes de irnos al otro mundo, vamos a ver cómo la justicia va a dar respuesta al pueblo. El pueblo quiere saber. Es un senador de la República que han asesinado en su gobierno. Esperamos que nunca más pase algo semejante, pero no se puede escribir el libro sin que se acuse y se lleve a la cárcel el que ordenó asesinar a Darío Gómez y el que organizó el crimen también. Ah, porque hay más gente, yo sabía. Sí, claro. Ordenó uno y organizó otro. Claro, esto es un complot. Esto es un complot. Bueno, muchísimas gracias. Lamento su pérdida. Sí, y ojalá gracias. que nosotros, 20 años después, estas esperanzas no sean defraudadas. Aquí está el llamado para el presidente Abinader, para Miriam Germán y también para nosotros, para nuestros ojos. Porque yo sé, y esa persona y esas personas que yo sé que van a ver este contenido, que sepan que aquí hay mucho guapo, pero el grande está allá arriba. El grande está allá y arriba. todo se sabe. Así es. Muchas gracias, Celeste. Gracias, Colombia, por invitarme a este programa. Agradecida de este espacio. Gracias a usted.